punto ahí. Lo saludo a Nicolás del Caño. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué Siempre tal, es un Juan? placer. Candidato, ya precandidato a presidente. A vicepresidente. A vicepresidente, perdón. Bregman, sí. Con Miriam Bregman. Me gusta esa fórmula, lo tengo que reconocer. Yo soy militante de Miriam Bregman, así que me gusta esa fórmula. Pero más allá de eso y más allá de la presentación y de lo que uno puede ser en la simpatía es, ¿dónde está la discusión hoy, lo que estaba diciendo Paco recién? O sea, ¿vos creés que tiene que haber, los municipios hoy tienen que tener su propia policía? Que los vecinos se están reclamando que cuando vos vas a golpear la puerta y vas a reclamar, te den vuelta y realmente conozcan y no un ministro que está a tantos kilómetros te diga qué tenés que hacer. Mirá, Juan, a mí me parece que, a ver, el problema tiene varias aristas, ¿no? Me parece que hay un punto que nosotros siempre hemos insistido y que muchas veces vecinas y vecinos de distintos lugares denuncian la complicidad, la connivencia de sectores de las fuerzas policiales con el gran delito, ¿no? Es decir, incluyendo en esto, digo, el narcotráfico, ¿no? Eso se ha visto en distintas provincias, se ha visto en la provincia de Buenos Aires. Entonces lo primero creo que hay que apuntar a combatir fuertemente esas mafias que están enquistadas, digamos, en las distintas fuerzas. Por otro lado, creo que no se puede ir a estas soluciones que son totalmente demagógicas, ¿no? Que plantean una mayor cantidad de policías, etcétera, que ya han aumentado permanentemente y eso no ha modificado la situación. Porque yo creo que ahí hay un problema también más complejo, que es la situación social, donde muchas personas, hay casos que son jóvenes. Bueno, tenemos el histórico caso emblemático de Luciano Arruga, vive asesinado por la policía por negarse a robar para ellos, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay un punto muy importante en esto de modificar esa situación social. Por ejemplo, en Rosario, un soldadito de los narcos cobra más que lo que gana un trabajador metalúrgico que hace 14 horas por día, y justamente tiene que ver con esa situación. ¿Vos crees que la campaña presidencial va a estar trazada fundamentalmente primero en lo económico y después en la seguridad, o primero la seguridad y después lo económico? No, yo creo que la cuestión, digamos, económica, social y demás va a ser, viene siendo, digamos, una de las principales preocupaciones. Y algo que cotidianamente genera un enorme malestar, ¿no? La inflación, la pérdida de poder adquisitivo del salario, las jubilaciones, y a eso nosotros por supuesto apuntamos con los planteos que hacemos del Frente de Izquierda, no solamente las propuestas que hacemos en una elección en relación a cuál es la salida, ¿no? Frente a esta situación, digamos, ahora con el tema de la inflación, ¿no? Hay tres, cuatro empresas que te manejan todo lo que tiene que ver con los productos lácteos, hay 3, 4 empresas que te manejan lo que tiene que ver con los aceites, con las grandes alimenticias, los supermercados. Sí. Bueno, hay que abrir los libros de contabilidad que sean públicos, que se sepan los verdaderos costos. Dame un punto nomás, Nicolás, ¿qué pasa con el dólar? No, ¿Cómo hace la política para enfrentarse a esto? No, yo creo que hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, solo bajo el gobierno de Alberto Fernández hubo un superávit comercial de 45.000 millones de dólares. ¿Qué pasó con ese dinero? Bueno, esos recursos se fueron por pago de la deuda, tanto al Fondo Monetario Internacional, especuladores privados, pero también a las empresas, grandes empresas, ¿no? Que habían comprado inclusive dólares baratos con Macri. Sin embargo, le dieron el dólar oficial a esas empresas y hacen mucho tipo de fraudes, como por ejemplo hacer estos créditos intraempresa para fugar de esa manera dólares del país. Entonces vos tenés una fragilidad muy grande, ¿no? Porque se fugan de todas maneras. Tenés un sistema bancario, 6, 7 bancos que te controlan todo el sistema bancario, y de esa manera te fugan los dólares. El comercio exterior está controlado por un puñado de cerealeras, ¿no? Lo que se decía también y marcábamos antes, a las alimenticias, ¿no? Los alimentos han aumentado 120%. Bueno, tenés a los responsables, que son esos grandes grupos empresarios, ¿no? Entonces, pero vos vas a meterse en una alimenticia y te va a decir, la alimenticia te va a mostrar esto. A ver, pero yo lo que te quiero decir es que... Con todo respeto, no estás hablando de este año, estás hablando del año pasado o del anterior, no estás hablando de este año. Este año tenemos un cepo enorme, no sale un dólar de la Argentina, no se estamos hablando de los últimos años. Al Fondo Monetario Internacional. Este año tenés una seca, una ausencia, una falta de dólares, una escasez de dólares en torno a 20.000 millones de dólares. Este año no tiene nada que ver con la realidad que estás expresando. No, bueno, pero tengamos en cuenta, digamos, que hubo un crecimiento de 5 puntos en el 2022, ¿no? La economía nos decía, el gobierno decía, si crece la economía, a todos le va a ir bien. Bueno, le fue bien a un pequeño grupo de grandes empresarios y especuladores, y a la mayoría de trabajadores le fue mal. En la Argentina. Esa es la verdad. En los últimos años, porque vos me podés decir que este año hay sequía y demás, es verdad.
pero, a ver, Estamos yo te digo atravesando que la hubo peor 45 seca mil millones del de, siglo. yo te digo que hubo 45 mil millones de dólares de superávit durante todo un gobierno, la explicación de por qué esos recursos que genera la Argentina, que generan los trabajadores, se van y generan estas presiones inflacionarias, es uno de los elementos que genera esta presión inflacionaria. Bueno, tenemos que ver quiénes son los responsables, porque no son responsables. Después, cuando hay sequía o cuando hay problemas, ¿quién paga las crisis? Seguro Siempre que- la pagan los trabajadores. Seguro que entramos a la Siempre la sequía paga el pueblo. en un proceso de fragilidad enorme, definitivamente, pero esto que está pasando no tiene, no tiene relación con el Fondo Monetario. Tiene relación con que falta... No, hay relación con a el la Fondo Argentina le Monetario. faltan 20.000 Hay millones de relación con el dólares. Fondo Monetario, Concretamente es categóricamente. esto. Hay relación también No, con el de Fondo hecho- Monetario, que exige De hecho, el tarifazo, gobierno le que está exige un pidiendo al montón Fondo Monetario dólares. No, le está pidiendo 10.000 millones, que un crédito Digo, puente que me hace acordar al blindaje y al megacanje. no que solo después- no se le está pagando, sino que se le está pidiendo Pero después- porque sí, el dólar se está pero- disparando. A mí me gustaría hacer, un día siempre me gustaría hacer un poco Argentina, ¿no? Porque, por ejemplo, yo le debo plata a los bancos y no me prestan ni en pedo más. Viste, Argentina le debe a todo el mundo y va y pide y le dan encima. No, pero ¿sabés me gustaría cuánto? hacer un poco la Argentina del mundo en eso. Yo te digo Sí. algo, hablando de los que ganan, ¿no? 6 puntos del producto de Argentina, 6 puntos del producto se llevan en lo que le paga por intereses de la LELIQ el Estado, los bancos en la Argentina. Los principales 10 bancos de la Argentina, 6 puntos del PBI se llevan por las LELIQ. O sea, ellos no pierden nunca y no hacen nada porque no hay crédito para los pequeños comerciantes arruinados, Dame, no hay Nico, crédito para los dame, trabajadores. Nico, un minuto. El INDEC de este mes que recién veíamos, la canasta alimentaria familiar está en 87.000 pesos. ¿Sabes cuánto está el salario mínimo de abril 2023? 80.000. Está por debajo de la canasta alimentaria. No hablamos de la canasta de pobreza. O sea, con un salario mínimo no le alcanza a la gente para comprar los alimentos necesarios para comer, los nutrientes para comer. En ese sentido, y quiero aprovechar a Nicolás, uno de los reclamos de la izquierda históricos es que el salario mínimo es igual a canasta básica. Recién lo mencionaba Paco Durañona. ¿Crees que podrán, aunque sea en este momento político tan complicado, encontrar una alianza entre partidos que pueda llevar a una situación distinta, o tenemos que conformarnos de acá hasta las elecciones a que no vayan a haber políticas progresivas en el Congreso porque no se quieren sentar a discutir? No, mirá, el Congreso evidentemente tiene una agenda totalmente distinta a las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras con respecto al problema de los ingresos, de los salarios y de las jubilaciones. De hecho, las leyes que se han votado han empeorado los ingresos de los jubilados y las jubiladas y no los han mejorado, ¿no? Entonces, nosotros permanentemente hemos planteado aumentos de emergencia, que el salario mínimo cubra el costo de la canasta familiar. Ahora, vos tenés un gobierno que prometió en campaña electoral en el 2019 que iba a volver el asado, que llenaban la heladera, etcétera, y la situación empeoró en realidad. O sea, no se dejó atrás el ajuste de Macri, sino que empeoró. ¿Y qué pasa? Los trabajadores y trabajadoras, para nosotros, lo fundamental es recuperar los sindicatos y recuperar el protagonismo en la lucha colectiva, en las calles, en la organización de los trabajadores, porque el único camino, nunca nos regalaron nada. Entonces, obviamente, nosotros tenemos el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Unidad, que hace más de 10 años que se ha consolidado como una fuerza política, como una coalición política, que integramos distintos partidos. En mi caso con Miriam Bregman somos del PTS, hay otros compañeros de otros partidos. Pero Hay que nuestra decir que el apuesta... Frente de Izquierda es una alianza política que funcionó. Bueno, Por lo menos la supieron ordenar bastante bien. Bueno, nosotros tenemos, mirá, Sí. hemos tenido elecciones que hemos recurrido a las PASO para discutir candidaturas, en otros casos hemos llegado a listas comunes, digo, pero hay un programa, ¿no?, que sostiene al Frente de Izquierda de independencia política de las distintas coaliciones que Sí. hoy te plantean escenarios con matices y demás, pero siempre lo que tienen, a los que van a apuntar es a los sectores dame populares. un punto que lo quiero... El que esté en PAMI, bueno, ahí tenés una cobertura. No, lo que pasa es que en muchos casos de muchas jubiladas, bueno, hoy estuve por ejemplo en la feria de Villa Escaso, ahí en La Matanza, y hay muchos jubilados que trabajan en la feria para poder hacer algunos pesos, porque no llegan con la jubilación mínima, realmente está muy por detrás de este monto, ¿no? Y la mayoría de los jubilados en realidad, ¿no? Entonces tienen que hacer distintas actividades a pesar de haber trabajado toda su vida para poder llegar a fin de mes o intentarlo, ¿no? O ayuda de la familia, que cada vez se puede menos. Y bueno, eso nosotros hemos planteado que esta fórmula iba a quedar, la jubilación iba a quedar por detrás de la inflación, a pesar de los bonos que son un reconocimiento de eso. Son jubilaciones realmente paupérrimas las que cobra la mayoría de las jubiladas y jubilados. A ver, Dice, sí, Juan, seguimos. recordemos que cuando había sido propuesto, Aracre empezó a hablar antes de ser designado. ¿Te acordás que iba a empezar en febrero, pero ya lo habían anunciado en diciembre? Él comienza a hablar e incluso comienza a tuitar diciendo: me parece una buena, para sumar experiencia en el Estado, me parece una buena oportunidad para sumar experiencia en el Estado. Lo que quedó a las claras es que no, justamente el hecho de venir por fuera de la política
terminó demostrando una falta de practicidad que hoy le termina jugando muy en contra del gobierno. Eso sí pensás bien. Digamos, lo otro que puede pensar uno, que Araque nunca trabajó para el gobierno y siempre trabajó para otros sectores. Claro, porque por ejemplo, mira, le pregunto a Del Caño. Del Caño, cuando vos lees esto, ¿no? Adelantamiento de cuotas paritarias, ¿qué pensás de este plan? No, los planes que están rondando, aprovecho esto que Sí. se dio, porque en realidad lo que hay es un debate de las fuerzas políticas mayoritarias, de cómo van a aplicar un ajuste aún mayor al que se está viviendo hoy. Pero, Un gran por zarpace, ejemplo, pero estamos un gran hablando de un zarpace. asesor de Un gran- gobierno que dice... Bueno, pero, que dice, pero "Oye, son sectores, mi plan son es-". sectores del poder más concentrado, ¿no? Es CEO de Singenta, Sí. que están discutiendo cómo va a ser ese gran ajuste. Milei te dice dolarizar la economía. Otros te dicen que en vez de en 100 días, en 100 horas hay que llevar adelante reforma laboral, reforma previsional para elevar la edad jubilatoria, aplicar un brutal ajuste mayor al que ya se está haciendo, digo, porque hay fuertes recortes actualmente. Y bueno, y el plan que lleva adelante Massa es ese. De hecho, el presupuesto 2023 plantea recorte en seguridad social de 600.000 millones de pesos. O sea, para darte un ejemplo, lo que te quiero decir es que esto no surge de la nada, surge de que hay un debate de los sectores. No, no surge nada, pero a ver, a mí, pero Surge, me parece, sí. de que hay un debate de los sectores del poder económico, ¿no? Y de las fuerzas políticas que gobiernan para ello, aplicar Mira, ese dice, ajuste. Y lo que hay que shock- hacer, Juan, sí. lo que hay que hacer es poner en alerta a todos los trabajadores y trabajadoras. Hay que ponerse en guardia. Por eso me da bronca que la CGT, después de 7 meses que ni siquiera se reunieron a emitir un documento hablando de cualquier cosa sin hacer absolutamente nada frente a la caída Que de la los salarios Secretaría y las acaba de salir a jubilaciones. bancar la candidatura de Sergio Massa, hay que decirlo, ¿eh? Bueno, pero te hago un punto ahí. bancaron a Macri Sí, también. te hago una semana. Milei habló de la educación. Sí, sí, quitar la Hab- obligatoriedad de la educación pública. ¿Estás de acuerdo también con eso, Alfredo? Sí, creo que lo que plantea mi ley es un poco también lo que yo sostengo, que el gobierno no haya problema que te pague para que vos te eduques, pero claramente es responsabilidad de uno de educarse. Acá el problema es el Estado, que hay que achicarlo porque viene fracasando año tras año, gobierno tras gobierno. Ya no le echemos la culpa a ningún gobierno. El sistema es el que no funciona, entonces tenemos que bajar los impuestos, achicar el Estado y darle la oportunidad al privado que saque el país adelante, porque el privado es el que produce, el Estado es el que gasta. El Estado Alfredo, no produce nada. Alfredo, Al contrario, produce desconcierto. ¿Hay algún estudio que explique, que avale algún país que haya eliminado la educación pública y obligatoria para los chicos de primaria y secundaria No, es y que le haya ido mejor? Es que yo le pongo un ejemplo. Si usted la educación, no le digo que pase a manos privadas, pero el que no tenga para pagarla, el Estado le dé para la cuota, claramente. Entonces las escuelas van a funcionar mucho mejor, porque hoy usted tiene en distintas provincias, por ejemplo en la provincia de Salta, seguramente, muchas veces está quebrado los sistemas, no solo el de educación, sino el de salud, pero no por malos maestros, porque los maestros le ponen mucha voluntad, pero donde la política se mete, hay 5 maestros por aula, por ponerle un ejemplo, entonces termina quebrándose. Pero Es eso lógico, tiene que claramente, ver porque se subsidia la educación privada. Sí, es lógico, digo, que Olmedo, que es un propietario de grandes extensiones, Nicolás del Caño está hablando el medio. grandes extensiones de tierra, quiera privatizar la educación, ¿no? Terminar con la educación pública para que solamente puedan acceder los hijos de los ricos a la No, educación. no, usted Yo me creo está, que usted me está cambiando las palabras, ese proyecto discúlpeme. que tiene Milei, No. del cual usted está aliado, es lo que se llevó adelante en Chile, y por eso la juventud en Chile se levantó desde hace años en contra de ese sistema neoliberal de la educación privada. Privatizar la educación, la salud. En realidad los gobiernos han desfinanciado la educación pública, la salud pública, le pagan muy mal a los maestros, a los ver, que médicos, conteste Claro, Alfredo. y han pero- A ver, desfinanciado, Alfredo. han desfinanciado la salud y la educación por políticas como las que usted defiende. Claro, pero yo le voy a explicar una cosa, porque usted quizá no conoce el país. No. Perdón, no sé con quién Conozco estoy hablando. muchísimo el Nicolás país. del Caño, con Nicolás del No, Caño está hablando. Conozco, Con Nicolás conozco la del realidad de los bueno, trabajadores Nicolás, a los que vos esclavizaste Nicolás. y tenés denuncias, Pará. sí. Conozco la realidad de No, los bueno, trabajadores Nicolás, a los que vos vamos por esclavizaste y tenés Pará, denuncias. No. ahí está. Sí. No, espere, del Caño, antes de seguir hablando, yo le explico. Yo no tengo ninguna causa judicial de ningún tipo, porque todas, claramente la justicia ya se expresó y fue muy claro que yo no tenía ningún esclavo ni nadie. Entonces, Claro, claro. antes de hablar conmigo, lea. Sí, dale. ¿Usted sabe lo que es el 931?
Usted no dice nada de los grandes beneficios que reciben No los digo, terratenientes como yo- usted del Estado, no dice nada de lo que reciben los grandes empresarios, exenciones impositivas de todo tipo, beneficios de todo tipo reciben, y no dice nada de eso, no dice nada. El gasto Del es caño. solamente para terminar con la educación pública, con la salud. Ahora, los subsidios que reciben los empresarios que son millonarios, como usted, los terratenientes, nada, ahí no, usted sí que se lleva buenos beneficios. Nosotros siempre es un placer, ¿eh? Que Dios lo bendiga, muchísimas gracias, gracias por el respeto. Yo le pido nuevamente a Del Caño que lea antes de hablar de mi persona y que no me increpe como persona Sí, que, sí. que la verdad Deja yo de le aporto al esclavizar país, no le trabajadores, saco deja de al país. esclavizar trabajadores, deja de esclavizar No, trabajadores. no, vamos, no, Vos- no, Deja de no, no, esclavizar vamos personal, trabajadores. momento, Caño, momento. tengo Deja de una esclavizar pala trabajadores. Yo virgen laburé toda la para vida, usted. vos lo único que hacés es Momento. explotar a los trabajadores, Momento, esclavizarlos. pausa y dale.